yo soy Daniel y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Y esta vez no se trata de Roblox, se trata de cómo hacer slime. Bueno, así que comencemos con el video. Los ingredientes los voy a aparecer aquí en todo esto por arte de magia. Solo quédense viendo. 1, 2, 3. ¡Pum! Miren todo esto. ¡Pum! ¡Pum! No, ¡ay! Me cayó la luz. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar es un carbón de cualquier marca. Yo estoy usando este que es marca Si Pega. Bien. Aquí aparece al revés, pero ahí está. Lo segundo que vamos a necesitar es Ariel en líquido. Y lo último es una cosa con que vamos a hacer el slime. Por ejemplo, yo tengo este vasito y con que revolver. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar vamos a dejar la Ariel acá. Echar el carbón. Echar el coco así. Recuerden que la cantidad de carbón que echen, esa es la cantidad que les va a salir. Si quieren que les salga mucho, echen mucho carbón. Y si quieren que les salga poquito, echen poquito carbón. Yo en ese momento yo por ejemplo quiero esto. Ahora, lo segundo que va a hacer es echarle pintura, pero a mí se me olvidó que la tengo que ir a buscar, así que espérenme ahí, espérenme. Volví, aquí está la pintura. Esto es opcional, si ustedes quieren echarle el slime, échenlo. Yo por ejemplo si quiero un poquito, no tanto. Ya. Poquito, vamos a hacerlo aquí. Bueno, ahora la segunda cosa. Ahora tenemos que revolver. Ay, moco. Miren, moco. Hay que revolver hasta que todo el carbón ya no esté blanco, sino del color que le echaron. Por ejemplo, si le echaron rojo, es hasta que el carbón quede rojo. Pero para hacer el slime que quede bien rojo hay que echarle mucha pintura, porque ya que el carbón es blanco y la pintura que le van a echar es roja, si le echas un poquito te va a salir rosado, pero tienes que echar bastante para que te salga rojo. Bueno, vamos a seguir. Ya que aquí está esto, ya está bien revolvido, ahora lo que vamos a hacer es echarle el Ariel en líquido. Vamos a echárselo. Ay. Miren, aquí está ya el Ariel. Ahora a revolver. El slime. ¿Cuándo van a saber que ya el slime está preparado? Bien. Hasta que se les despega del plato. Tienen que echarle Ariel hasta que despegue del plato. Uy, miren cómo me quedó esto. Uy. Bueno, ya. A revolver. Más Ariel. Y a revolver. También la pueden hacer con polvo, pero no sé qué marca puede ser, pero sé que creo que sí les va a servir, que es el Rexona. Por si ustedes son alérgicos al Ariel, pueden echarle polvo Rexona.
Hay que echarle mucho hielo. Echarle bastante para que ya por fin se haga el arte de magia. Bueno, este es el arte de magia porque es un slime, tiene nombre. ¡Pero! Ay, me duele la mano. Ya es la 1. Bueno, aquí porque ya es de día, ya es la 1, miren. Ay, espérense. Mira, mi reloj. Ay, no se ve tanto. No importa. Pero ya es la 1. Es la 1 cuando estoy grabando este video. Tal vez ustedes lo van a ver más tarde porque hay que editarlo, hay que hacer un poco de cosas al video. O sea, ya se me está acabando la harina en bolso. Ojalá que con esto ya, por fin ya se haga. No me digas que... No, por favor, funciona. Entonces, ya. Me tiene cansado esto, todavía no se ha hecho. Pero pronto. Ya, este es el último. Si no te haces el slime, vale, te echo para la basura. Ya, esto, el último poquito me queda ahí de Ariel, miren. El último poquito de su sobreviviente Ariel está aquí. Sobreviviente último no es. Por favor, ya, dame el favor, sí, gracias. Si no te comas ahora con este poquito te mato. ¡Otro! Ya se está formando, le falta otro poquitico de Ariel porque ya se está despegando del plato. Ahorita les muestro. Miren que no es revolviendo, solamente le eché Ariel. Miren que ya se está despegando. Ahora seguir revolviendo para que el slime estire bien. Le voy a echar un poquito de polvo, poquito nada más, poquito. Ya, esto de polvo no tiene que echar un poquito, porque si no le echas mucho otra vez el procedimiento. Tienes que echarle Ariel para que forme. Miren esto. Acelerar. Despégate. Y ya. Listo, está listo. Ya se formó el slime. La mentira, el slime. Bueno, se escribe el slime, pero se llama slime. Ven si le echo el último poquito. Lo que salga allí. Bueno, ya. Dije el último. Porque las embarré así, echándole polvón. No, pero si eso es necesario echar el polvón cuando ya se está formando, porque con mucho slime, el Ariel que le echa no se tira, casi se rompe enseguida. Pero cuando no usa, para que no le suceda eso, le tienes que echar un poquitico. Y ya se formó. Ahora cerrarlo con las manos y amasarlo. Al principio va a estar pegajoso, pero ya cuando ya lo vayas amasando ya se te despega. Voy a hacer un corte y les voy a enseñar el slime cuando ya esté listo. Bueno, ya chicos, ya se me formó. Miren esta masa. Aún está un poquito pegajoso, pero voy a demorar toda la hora haciendo esto para que por fin se haga. Miren. Espérense, esta vaina está pegajosa. Ya mírenlo. Uy, bebé. Bueno chicos, espero que les guste. Denle like, suscríbanse, comenten qué tal les parece el video. Bye.